Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más en esta sección Mahler 150, donde presentamos las obras de Mahler o, como en este caso, entrevistas referidas a diversos aspectos de su vida o de su obra. En este caso, incluso vamos a ir más allá. Vamos a hablar de la imagen de su vida y de su obra reflejada en el cine. Y para ello contamos en el estudio con el director de cine, Enrique Gabriel. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mahler y su entorno, diría, porque también sobre su mujer se han hecho varias películas, ¿no? Han sido tema de más de una producción. Efectivamente, bueno, en realidad es muy difícil, hablando propiamente en cine, disociar a Gustav Mahler de lo que fue su entorno. De hecho, de Mahler como tal, de Gustav Mahler, se recuerdan dos películas, una de las cuales ni siquiera es biográfica, puesto que es la adaptación del libro de Thomas Mann, con un tal Dr. Achenbach. Lo único que hay así de Mahler real en esa película es su música, la Quinta Sinfonía y el famoso Adagietto. Bueno, y dicen que Thomas Mann se inspiró para crear el personaje y escribir esa novela. Recientemente había muerto Mahler en 1911 y él pues... Se encontraba en Venecia, efectivamente, en la época en que murió Mahler, y él sintió una atracción similar a la que siente por Tadzio Achenbach, y en la novela de Thomas Mann no es un músico, es un escritor, ¿no? Sí, y bueno, y después llega Visconti y y ya cambia todo lo poco que quedaba por cambiar. Efectivamente, y la muerte en Venecia de Visconti es, digamos, la más célebre y la más celebrada. Luego está la muy discutida y discutible película de Ken Russell, de Mahler. Mahler, sí. Y básicamente creo que en torno a la figura del compositor Mahler, no sé si existen más películas biográficas o películas que reflexionen sobre su figura. No obstante, en torno a todo su entorno, y concretamente a su mujer Alma, se han hecho muchísimas elucubraciones fílmicas, televisivas. Es curioso eso. Por ejemplo, ¿qué otras películas, qué películas hay sobre donde participe o figure Alma Mahler? Concretamente, yo estuve indagando y he descubierto que, bueno, así la más, digamos, la más conocida es la película que hizo Bruce Beresford en 2001. Es un director australiano que se llama Bride of the Wind, La novia del viento, que es en torno a Alma Mahler. En realidad la protagonista es Alma Mahler y Gustav Mahler es un personaje secundario. Es uno de los personajes. Exacto, sí, porque bueno, luego figuran todos los demás hombres que no fueron pocos, que influyeron en la vida de Alma Mahler. Luego también vi que hay una TV movie hecha en Croacia el mismo año, 2001, que se llama Alma Mahler. Hay una película de Christopher Zanussi, director polaco, que se llama Tiempos Pasados, y es de 1987, y hay también una película serbia de Slobodan Radovic que se llama Sinfonía Inacabada, que es del 98. Aparte también hay, bueno, obra de teatro, Alma, la musa del siglo. Bueno, hay una producción reciente de Yoshua Sobol, del israelí, que está rodando por toda Europa. Esa no sé si la tienes. La presentaron hace cosa de 3 o 4 años en Venecia, en Alemania. Todavía no ha llegado a España. No sé si tiene que ver con que el dramaturgo sea israelí y eso tiene pocos amigos. Y una película muy reciente, tanto que no la hemos podido ver nadie que no haya estado en el Festival de Cine de Los Ángeles, es esta que se llama Mahler on the Couch, Mahler en el sofá, donde según hemos visto en el tráiler, pues aparece la famosa entrevista que tuvo Mahler con Sigmund Freud, también a raíz de las historias de Alma, y creo que era con Walter Gropius o con alguno. Con Kokoschka, sí. No, creo que era, sí, en aquella época, bueno, no faltaron los amantes. Kokoschka, tienes razón. Era con Kokoschka, y efectivamente eso incidió mucho en el estado de ánimo de Gustav Mahler, hasta tal punto que fue a una consulta psicoanalítica, lo que en aquella época supongo sería algo absolutamente inusual.
Y la anécdota cuenta que Alma Mahler conservó un recuerdo muy desagradable de Sigmund Freud, y no lo tenía en muy alta consideración, sobre todo porque poco después de esa entrevista Mahler falleció y Sigmund Freud le mandó la factura de la consulta. Se la mandó después de eso. Es un mal detalle por parte del viejo Sigmund. Pues nada, ahora vamos a ver, aparte de todos estos personajes mahlerianos, que volveremos a hablar de ellos, a ver cuál es la visión que tiene, digamos, una persona desde la butaca del cine que puede llegar a tener de Mahler. Está el tema de la música de Mahler. Porque el tema de la música de Mahler, aparte de ser... de estar en muchísimos documentales de directores de orquesta, cómo montan la dirección de la octava sinfonía, Bernstein o Karajan o quien sea, pues su música aparece en varias películas, más allá del sonido, como tenemos en el caso de Muerte en Venecia, el famoso Adagietto, como parte del guión. O sea, yo he recogido de alguna parte en algunas películas de Woody Allen, por ejemplo, en Todos dicen I love you, Woody Allen aparece diciéndole a Julia Roberts que su obra preferida es la Cuarta Sinfonía de Mahler porque él sabe que es la que le gusta a ella, porque se la quiere ligar. En otra película, en Melinda y Melinda, el protagonista, Will Ferrell, decía que su obra preferida era la segunda de Mahler. Y en Maridos y Esposas, en Husband and Wives, Liam Neeson y Judy Davis van al Carnegie Hall a escuchar la novena de Mahler. O sea, tampoco es que siempre es la misma de Mahler, pero así como Woody Allen tiene una fijación con la música de Wagner y las invasiones de Polonia, pues también con la música de Mahler y Nueva York, que también es un entorno muy favorable para Mahler, ¿no? En el caso de Woody Allen podríamos decir que si acaso le resultaría más lícita la música de Mahler que la de Wagner, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que independientemente de la música en sí, que puede ser una música incidental para muchos tipos de película, porque es una música tan profunda, tan surgida de los recovecos más oscuros del alma y también de los más luminosos. Independientemente de eso, concretamente en lo que se refiere al cine, una película necesita personajes obviamente contradictorios, pasionales, que les ocurran cosas en la vida. Y yo tengo la impresión de que Gustav Mahler como tal, pues tuvo una vida bastante gris a pesar de todo. Es un hombre más bien muy introvertido, es un hombre muy metido dentro de su percepción sentimental y sensorial de la naturaleza, del mundo, un hombre tímido, indudablemente con un mundo interior fascinante, pero como tal, como personaje de épica, se queda corto. Entonces, de ahí que todo su entorno resulte mucho más rico para la épica cinematográfica y que, o sea, Mahler como tal visiblemente no da para mantener una película en sí, salvo en el caso quizás de Muerte en Venecia, que es una película efectivamente concentrada en la pulsión y la pasión de un hombre decadente por un muchachito joven. Claro, mira qué casualidad. Estamos hablando también de la utilización de las músicas y exactamente la misma música que Visconti utiliza para reforzar esa imagen de ese Mahler de ficción, que es el personaje de Muerte en Venecia, que es el Adagietto de la Quinta Sinfonía. El mismo pasaje instrumental lo utiliza Julian Schnabel en Antes que anochezca. Y es otra película sobre temática homosexual. Y bueno, vamos a ver, de Mahler se han dicho muchas cosas, pero en realidad era bastante mujeriego. El problema de Mahler era que, bueno, como trabajaba mucho, que era un hombre bastante grijo, pues todos sus ligues eran las cantantes de ópera, que era con las personas con las que tenía trato, hasta que se casó con Alma Mahler, pero no era
en la Viena de fin del siglo XIX, que daría lugar a muchas fantasías sexuales, pues era una persona gris y anodina en ese sentido. Oh, sí, desde luego. Yo creo que principalmente era un hombre muy neurasténico y muy introvertido y sobre todo muy intransigente consigo mismo y con la máxima perfección que tenía que alcanzar en su arte y el dolor de la creación. Creo que Mahler, en ese sentido, es un personaje del romanticismo exacerbado, digamos, del último coletazo del romanticismo simbólico de estos poetas franceses, parisinos, de tipo Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, que vivían en la mayor de las miserias y de las pobrezas, y morían de tuberculosis y de cirrosis, y buscaban esa purificación del alma, esa especie de redención, ¿no? Había un sentimiento de pecado permanente y que un poco se sublimaba a través del arte, bien fuera la poesía o bien la música, en el caso de Mahler. Pero en el caso de Mahler, Mahler no llevó nunca una música, una vida bohemia, a pesar de que él nació en Bohemia. Efectivamente, era bohemio en el sentido nacionalista, pero no... Sí, yo creo que en el caso de Mahler, el romanticismo ese exacerbado, como lo acabo de describir mal, en ese sentido creo que él lo llevaba internamente, era un señor, como digo, mucho más gris, que probablemente metódico en su vida, probablemente disciplinado, que se dedicaba a trabajar y a componer y luego pues a ejercer su trabajo por el cual cobraba, que era el trabajo de dirigir las orquestas, ¿no? En ese sentido, no sé, creo que sus historias, sus pequeños romances o sus amuguetos, esas eran cosas oscuras de entre bastidores, ¿no? En el caso de los poetas que mencioné antes, ellos sí tienen una dimensión épica en su vida. Rimbaud tuvo una vida aventurera, murió jovencísimo en el norte de África. Verlaine fue el príncipe de los poetas que deambuló por todas las vicisitudes del final de la segunda mitad del siglo XIX. Baudelaire ni hablemos. En ese sentido, ellos sí ejercieron, fueron profesionales en vida de su propia contradicción y de su propia exacerbación romántica. En el caso de Mahler, pienso que no debe haber sido así, lo que lo hace, como he dicho, a priori, un personaje menos apetecible para centrar toda una trama de una película, con todo lo que ello conlleva de contradicciones y de pasiones y de violencias y de tramas y subtramas, en torno exclusivamente a esa persona. Y resultaría obviamente imposible disociarlo de lo que representa su música, ¿no? Claro, pero ese es el tema, ¿no? Porque si uno no sabe nada de Mahler, simplemente escucha su música, posiblemente se imagine este mundo de pulsiones, este mundo de romanticismo exacerbado, este mundo incluso llegar a conclusiones como que esta música para cine homosexual, llevarlo a un nivel grotesco, ¿no? Pero es decir, que este tipo de música sirve para este tipo de emociones tan especiales y cómo... Yo creo que eso es debido a la hipersensibilidad que hay en general en prácticamente toda la música de Mahler. La música de Mahler es muy heterogénea. No, aunque es reconocible para aquellos que escuchamos habitualmente a Mahler, no es una música sencilla. De hecho, Mahler vuelve a la cultura o al conocimiento más o menos popular, bueno, no diría popular, al conocimiento de la gente culta, prácticamente hacia los años 60, y con la película de Visconti se pone de moda, por así decirlo, pero prácticamente estaba fuera de los repertorios, era conocido, pero poco interpretado comparativamente con otros músicos. Mahler resurge realmente en los años 60 del siglo XX, creo que efectivamente es que es una música que no es a priori sencilla, quizás sea más, entre comillas, sencilla que otras músicas del siglo XX, como las músicas atonales y dodecafónicas, sin duda lo es, pero es una música muy compleja porque tiene muchas capas y tiene
un paseo por la vida y la muerte, por la alegría y la tristeza permanentemente, pasa de uno a otro, bucea por todos los elementos del alma humana y de la naturaleza. Sobre todo es una música prácticamente para escuchar y pensar, ¿no? Escuchar, pensar y sentir. Es una música que te hace ejercitar realmente los tres componentes fundamentales, pilares del individuo, ¿no? Que es el pensamiento, los sentidos y el alma, ¿no? Perdón por la broma. No, está bien. No, justamente estaba pensando en lo que habías dicho antes de que sería muy difícil construir una película o un filme con un drama sostenible, digamos, en torno a su figura biográfica. Sin embargo, parece que resulta bastante más sencillo construir un guión o construir una historia alrededor de su música. Sí, bueno, alrededor de su música probablemente sí, porque es una música que inspira a cualquier persona con inspiración y a cualquier persona con sensibilidad y talento artístico. Yo creo que probablemente no todas las músicas de Mahler, pero la primera sinfonía o la cuarta o la quinta, sin duda, quizás la octava no, porque es excesivamente coral y excesivamente bombástica. Bueno, me gusta eso, pero sí, la música como tal, lo que es la música, el legado de Gustav Mahler, con toda su carga emotiva y con toda su carga estética, es una fuente de inspiración exquisita para cualquiera que sienta la inspiración de contar una historia. Ahora bien, hay que ver, tampoco creo yo que fuera excesivamente prudente utilizar la música de Mahler como mera música ilustrativa o incidental para una película, sí, ilustrar un bello paisaje con también sí, con la pastoral de Beethoven también se puede hacer, pero creo que la música es algo más y no es un complemento de una película, forma parte de su... Está incorporada en su columna, en su tejido vertebral, es más complejo. Y la música concretamente de Mahler es sumamente compleja. En ese sentido, creo que es, como he dicho, muy inspirador, pero tremendamente difícil y tremendamente arriesgado por todos los recovecos que tiene. Y de hecho es por eso que mi percepción, por ejemplo, de la película de Ken Russell, aunque la tengo muy olvidada, la vi hace muchos años, a mí me pareció no voy a decir un chiste, pero sí me pareció bufa, irreverente. Era la época también, ¿no? Que la irreverencia pagaba. Y me pareció sobre todo que no le rendía honor a la sensibilidad de la persona. Esa es mi percepción. Probablemente tendría que volver a verla, ¿no? Como he dicho, la vi hace muchos años y yo cambié mucho en todo este tiempo, pero la recuerdo con bastante disgusto, sí. Bueno, de todas maneras, lo bueno que tiene esto es que, como has dicho, esto prácticamente es muy difícil de hacer o casi no se podría hacer, con lo cual seguramente alguien volverá a intentarlo. Hacer una vida sobre un músico cuya vida no es tan interesante como su música. De alguna manera, seguramente alguien... es un personaje que sigue llamando la atención. O sea, no es tan fácil de asir, ¿no? Indudablemente. Lo que pasa es que yo creo que es un personaje que llama mucho la atención, y vuelvo a lo que hablábamos al principio. Creo que llama la atención por su entorno. Creo que todo, o la mayor parte del legado, dijéramos, pintoresco, o del legado épico que pueda haber en torno a la figura de Gustav Mahler, se debe en gran medida a su entorno y principalmente a Alma Mahler, ¿no? Básicamente por su recorrido de pasión y de tragedia, y también por su talento frustrado parece ser, dicen algunos, otros lo niegan, por el propio Gustav Mahler, que en un acto de machismo consagrado
arrebató a esa chica de 20 años para decirle que ella se iba a ocupar de él exclusivamente y esa era su tarea. Luego hubo mucha tragedia en la vida de ellos, perdieron hijos y luego, pero el personaje de Alma, con esa carga épica, digo, que tiene y ese presumible talento, que eso no se discute mucho en torno a eso, su vida romántica es realmente lo que llama la atención, digamos, del papel couché de la cultura, ¿no? Porque tuvo affairs creo que con Klimt, con Kokoschka, y luego fue la mujer de Gropius de Werfel, sí, y bueno, ya está bien con eso, ¿no? Ya con eso está cumplido. Y bueno, ya con esto también nosotros hemos cumplido en la medida de lo posible, porque es un tema difícil de hablar, porque como decimos, y como Enrique ha dejado claro, pues es un tema del que se ha abordado, pero que ninguno de los intentos ha dejado un sabor de boca de decir esta es la pieza definitiva, esta es una película completa o impactante que va a dejar huellas sobre la vida de Mahler, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras eso siempre prima la subjetividad del autor, o sea, cualquier cosa es mejorable, difícilmente mejorable y fácilmente empeorable. Eso dependerá, la obra máxima, sobre todo cuando se hablan de biografías de personas que existieron y de personas que son muy recientes. Hay gente que conoció a gente que conoció muy bien a Mahler. Todavía claro. Hoy hay gente o sea, el testimonio se pasó de mano en mano. Uh-huh. Hay gente hoy que conoció muy bien a Alma Mahler y que conoció a la hija a Anna Mahler. Y como digo, creo que Zubin Mehta o Massel o Barenboim creo que trataron a Klemperer o a Bruno Walter. A Bruno Walter, sobre todo, claro. que conocía muy bien a Mahler, ¿no? Entonces, en ese sentido es más difícil, ¿no? Hacer una biografía sin dejarse contaminar por lo reciente. Probablemente dentro de 50 años resulte más fácil, ¿no? O sea, hacer un Amadeus de estos totalmente exacto. Ficticio. Ese es el tema, que ¿no? Claro. Uno utiliza su música y se inventa la vida. Exacto, sí. Y da mucha más libertad, ¿no? Lo cual es bueno por un lado, pero es malo por el otro, que es esa libertad que se tomó avant la lettre Ken Russell, según mi criterio. Quería apuntar que descubrí que existe un telefilm, creo que norteamericano o inglés, que se llama La guerra de Varian Fry. Varian Fry fue un diplomático estadounidense que en Marsella colaboró a salir de la Francia ocupada a gran número de judíos, y entre ellos muchas personalidades, y entre ellos a Werfel y a Alma Mahler. Uh-huh. Y la guerra de Varian Fry, lo encontré por internet y tiene pinta de ser muy interesante. Sí, bueno, en torno a ese Varian Fry, sí, yo sé la historia de que ella conservaba los manuscritos de creo que es la tercera sinfonía o la cuarta sinfonía de Bruckner, que Mahler y otro alumno de Bruckner fueron al estreno de una sinfonía de su maestro, que fue un desastre, nadie aplaudió y tal, y ellos, los únicos que aplaudían eran estos alumnos, y entonces decidieron hacerle un regalo y la adaptaron para 2 pianos. Y entonces Bruckner, en reconocimiento, les regaló a cada uno el manuscrito de uno de los movimientos. Resulta que el régimen nazi estaba muy interesado en rescatar a Bruckner como una de sus figuras nacionales. Uh-huh. Y entonces querían comprar el manuscrito. Y todo esto se tramitaba mientras Alma y Werfel estaban huyendo a través de Europa, y entonces contactaban los distintos consulados de Alemania y preguntaban, ¿y ya está el dinero? ¿No está el dinero? Pues se iban a Estados Unidos. Esa es una buena película. Esa es una buena película. Los papeles, los manuscritos de Bruckner, de Alma Mahler, y el judío Werfel, porque sí, claro. El negocio era con los dos. Obviamente, sí. Exacto. Bueno, pues Enrique, muchas gracias por habernos ilustrado desde tu óptica, que siempre nos enriquece mucho. Y ustedes no se olviden, la semana que viene tendremos más música, y la semana que viene,
es la quinta sinfonía de la que hemos hablado en referencia a Muerte en Venecia.